Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Gary Prado Araúz. Gary Prado Araúz fue uno de los abogados que acompañó al denominado caso terrorismo ocurrido en el Hotel Las Américas allá por el 16 de abril del 2009. ¿Quién dijera que van a pasar o ya están a punto de pasar 15 años de estos hechos y que es bueno recordar? Creo que es un hecho político, no solamente policial, penal, sino básicamente yo diría que es un hecho político y que es importante un poco recordar. Hay mucha gente que no sabe qué pasó en el Hotel Las Américas, no se ha olvidado del contexto. Y de eso es lo que vamos a aprovechar de recordar con Gary Prado Araúz. Gary, a 15 años de estos sucesos, ¿cómo describirías el caso terrorismo? Gracias, William. Mira, yo creo que el caso terrorismo junto con el caso Porvenir, que se sustanció en La Paz, aunque era un proceso originado Pando. en Pando, el caso terrorismo que se suscita en Santa Cruz, pero se juzga por autoridades jurisdiccionales de La Paz, en Santa Cruz finalmente, este, vienen a ser los dos procesos judiciales emblemáticos de la injerencia política del gobierno de Evo Morales en la justicia y de eso que se ha llamado la instrumentalización de la justicia o la judicialización de la política, visto de Es lo cualquiera de los mismo. ángulos, ¿no es verdad? Creo que son emblemáticos en ese sentido porque desde el poder se hace todo un montaje, en el caso del supuesto terrorismo, con un atentado de bandera falsa, para luego, con un infiltrado además en Santa Cruz y en ciertos grupos de poder cruceños, para luego judicializar la persecución política. Estás hablando del atentado a la casa del cardenal Julio Terraza, ¿verdad? Sí, ese en realidad no es el primer Hubo hecho. uno anterior, Claro, el el primer hecho es el caso, atentado a la casa de Saúl Ábalos, que era sí. viceministro de Autonomías, vallegrandino, cruceño, y que sintomáticamente no se investiga. Ocurre, Y hay no la pasa nada. denuncia, pero lo dejan en frío ahí totalmente. Y Y nunca justo se, nunca se lo mencionó al extremo que yo acabo de recordar que sí, que hubo ese claro, caso, pero 15 judicialmente días nunca pasó nada, después ¿verdad? ocurre el atentado a la casa del cardenal Terrazas, que no fue un atentado con fines criminales de, digamos, un asesinato, cosa por el estilo al cardenal, porque era un matagato, o sea, produce un daño de valor de $500 en el portón del cardenal y unos cuantos vidrios de los domicilios circundantes. O sea que más que un atentado terrorista era una excusa. Ya. ¿Verdad? O sea, terrorismo como tal que haya causado zozobra en la población, pánico, temor a las aglomeraciones en Santa Cruz, no existió, como los famosos atentados en Europa, en Caso ETA en Malta, en España, Atocha, etcétera, ¿no es o verdad? en O Perú, en Perú, Colombia. en Colombia, nada de Ya. eso. O sea, este era un Primero, matagato. ¿cuál era el componente de Eduardo Rosa y su grupo? Eduardo Rocha, después de tiempo, se ha logrado establecer que fue traído por gente de la Embajada de Venezuela a Bolivia, que vino clandestinamente en el año 2007, obtuvo una cédula de identidad de Potosí como si fuera un ciudadano cruceño. Cosas raras, ¿no? ¿Qué cruceño quiere sacarse Pero cédula de aclaremos identidad que de otro Eduardo país? Rosa era un cruceño nacido en Santa Cruz, o por lo menos sus padres, Hijo de un húngaro con pero una dama cruceña, nació y creció en Santa Cruz hasta el año 71 con el golpe de Banzer, su padre que era comunista, salen a Chile y sale después al terminan en exilio Europa. al Chile de Allende con el golpe de Pinochet a Europa, a la Europa de la cortina de hierro del muro De de Berlín. Berlín, y él se radica en Hungría, se gradúa de bachiller e ingresa al colegio militar del ejército húngaro y luego se va a la academia de la KGB, que tiene un nombre ruso que nunca lo puedo pronunciar bien. Ahí se forma seguramente como agente, etcétera, de la inteligencia soviética y luego regresa y es guardia fronterizo en Hungría durante un tiempo. Luego se dedica al periodismo y es corresponsal de Prensa Latina, la agencia cubana de noticias, que normalmente todos sus corresponsales trabajan para el G2, que es el Servicio de Inteligencia Cubano. Luego pasa a la BBC, que es una de las entidades de comunicación más importantes de Inglaterra, eh, y estando en la BBC cubre la guerra que se llama erróneamente de los Balcanes, pero es la guerra de Kosovo, donde los serbios mataban a los croatas que eran musulmanes, etcétera. Y él se va a cubrir esa guerra y ahí, horrorizado por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, abandona el periodismo y se presenta como soldado voluntario al ejército croata.
participa y llega a comandar una unidad de extranjeros, alrededor de 300 hombres, participa en varios combates, es ascendido a general honorario al final de la guerra, rechaza la nacionalidad croata, rechaza una pensión de general y vuelve a su Hungría, diremos, paterna, no natal, y ahí se convierte al Islam. Pero además, Esta historia creo que no está publicada en Bolivia. Entre los libros que han más o salido, menos no sí, me en acuerdo haber leído esa Emilio parte. Martínez creo que publica algunos datos sobre esto. Pero bueno, se dedica al Islam. Ahí él filma una película en la que se protagoniza a sí mismo, que se llama Chico, y viene aquí a Bolivia, creo que el 2006, a presentar su película. Sin mayor éxito, ¿no? ¿Qué le importa a los bolivianos la guerra de Kosovo? Nadie le da mucha bola. Pero él viene y hace su presentación en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, y se afilia, digamos, al socialismo del siglo XXI como un admirador de Chávez. Que Está decepcionado sería lo natural por todo por todo su su bagaje bagaje histórico, y ¿verdad? político. Él declara en varias publicaciones su admiración a Chávez, dice que es una brisa fresca del nuevo socialismo, etcétera, ¿no? Inclusive antes de llegar a Bolivia, escribe un artículo para unos cuadernos bolivarianos, son unos documentos políticos, ideológicos que se editan en Venezuela, y los ejemplares le llegan a Santa Cruz. O sea, él ya sabía que venía a Santa Cruz y le llegan a nombre de su hermana al Correo Nacional de Bolivia, ¿no? Los cuadernos bolivarianos, él escribe un artículo en el que profesa su admiración por el socialismo del siglo XXI, por Chávez, etcétera, y se declara un seguidor o un idólatra del Che Guevara, aunque no pretende morir como el Che Guevara, según ese su escrito. Eso desaparece de internet porque los promotores de esta publicación lo señalan como un personaje destacado del siglo XXI, Rocha, por su bagaje, su aporte en la guerra, etcétera, y su conversión al Islam. Hay que considerar que Venezuela, en la época del chavismo, era un refugio seguro de Hezbollah, de Hamas, y de algunos otros grupos radicales del islamismo, que tenían en Venezuela refugio seguro. Es más, uno de sus principales ministros de gobierno de Chávez era en ese tiempo Tarek al-Aziz, que hoy está preso por corrupción con Maduro, que se habrá peleado, digamos, ¿no? Porque la corrupción campea en ese gobierno, pero el tipo está preso hoy y está siendo procesado, pero era uno de los hombres fuertes y muy vinculado con el gobierno sirio, etcétera, etcétera. Entonces, Rocha era un personaje del ala izquierda en el mundo, pero llega a Santa Cruz como periodista por un lado y como un potencial Defensor de la autonomía. secretario de Seguridad Departamental, alguien le había hecho esa oferta, se contacta y contamina a muchas personalidades cruceñas. Entre ellos fue a visitar a tu papá y le hizo una nota. Lo entrevistó, te decía que llegó como periodista porque a la primera persona que busca es a mi padre. Ya después nos enteramos que es por encargo específico, ¿no? Al general Áñez también, a mi padre por haber capturado al Che Guevara y al general Áñez porque fue el primer director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Lucio Áñez. Lucio Áñez. Entonces llega Rocha y los contacta de inmediato. Él llega a Santa Cruz alrededor del 2 de octubre y el 5 lo está llamando a mi padre. Y mi padre no tiene por qué desconfiar porque en octubre de todos los años llegaban periodistas a hablar del Che Guevara. Ya como era normal. La entrevista se realiza. Es más, decían que mi padre era el asesor de Rocha en la acusación que se pergueña después, pero mi padre es el primero en llamar a Rocha. ¿Por qué? Porque Rocha llama al teléfono fijo de la casa de mi padre, que estaba en la guía telefónica. En esa época se usaban teléfonos fijos. Y llama y deja encargo, y la empleada atiende y anota que un señor llamado Eduardo Rosa, ni siquiera Rocha, Rosa nomás, así como se lee, era periodista y quería entrevistarlo. Y deja un número de celular. Un 709, un Cotas móvil de aquella época. Entonces mi padre lo llama y le dice, señor Rosa, tengo este encargo. Sí, general, quiero entrevistarlo. Ya, va a la casa, lo entrevista. Y después utilizan esa llamada para imputarlo penalmente. Para decir que él era el asesor militar de Rocha, ¿no? Bueno, y entonces Rocha, en ese periodo que está acá, tiene un mes desaparecido, un mes en el que nadie sabe dónde se aloja, nadie sabe dónde está. ¿Él estaba solo en ese momento? No, él llega junto con otro húngaro, al que nadie investigó, Tamás Lajos Nagy. Nadie investigó quién es ese tipo. Y el tipo está 3 meses acá, se aloja en el Hotel Las Américas.
Tamás Lajos, en el primer periodo, se va en diciembre del año 2009, 2008, perdón, se va. Y Rocha se queda aquí y hace un montón de actividades de este tipo, de mandar correos electrónicos. Inclusive se llega a reunir con un grupo de una fundación llamada Fundación Santa Cruz, conocida como Logia Caballeros del Oriente, a la cual le vende un currículum de militar experimentado, etcétera, y capaz de articular una defensa cruceña luego de lo que había acontecido en septiembre de 2008, la marcha de Fidel Surco a Santa Cruz La amenaza y la marcha. para recuperar las instituciones que habían sido tomadas por el movimiento prefectural y cívico de aquel momento, ¿no es verdad? Claro. Entonces, eso fue una agresión a Santa Cruz, con 2 muertos y un herido en la marcha de Surco, que venía por los 4 puntos cardinales. Estamos hablando de Fidel Surco. Fidel Surco, después senador del MAS. Como se había organizado el CONALDE, que era el Consejo Nacional Democrático, ellos crearon el CONALCAM, el Consejo Nacional del Cambio, y Surco era el líder, y bueno, con más de 10.000 personas armadas, venían a Santa Cruz por Guarnes, venían a Santa Cruz por La Guardia, venían a Santa Cruz desde el este, y venían a Santa Cruz, Cuatro Cañadas, creo. por Cuatro Cañadas, bueno, pero confluían hacia Santa Cruz una movilización muy grande para forzar. Tuvo que venir un asesor de Lula, Marcio, algo se llamaba, a poner Aurelio. Sí. Vino a poner paños fríos entre la oposición y Evo, y ahí se concilia incluir la autonomía en el texto constitucional, ¿no es verdad? Se estaba trabajando en la Asamblea Constituyente. Había fracasado la Constituyente, ¿no? Ya no había sesiones en Sucre, y entonces las comisiones, las mesas secretas que denunció Carlos Bert, escribieron ese nuevo texto constitucional que hoy tenemos, pero ahí se incluye la autonomía que estaba siendo dejada de lado. Ya. Entonces, con ese antecedente de una agresión nueva, vinculado al antecedente de la agresión de la época de Terevinto, etcétera, cuando vinieron los jucureños, había en Santa Cruz una situación de pánico y además una vocación de defensa de la ciudad. Ya no era pasiva la cosa, ¿no? Aquí la gente estaba buscando cualquier tipo de arma para defender Santa Cruz, porque se venían con armas ellos. Ya. Entonces Rocha, con ese antecedente, ya en febrero, marzo del año 2009, se presentaba como el gran defensor de Santa Cruz. Claro, un potencial encargado de la defensa de Santa Cruz. Y daba a conocer su currículum, etcétera. Y ya empezaba a hablar de armar a la gente, etcétera. Pero era él el promotor de todo esto, digamos. No es que alguien lo seguía y alguien estaba financiándole todo este embrollo, todo este relato. Él inclusive hace traer a otra gente que no participa de ningún hecho delictivo, no se le puede atribuir hecho delictivo, pero llegan a venir como 12 o 14 ciudadanos europeos, la mayor parte de ellos jóvenes. Están aquí 2 o 3 meses y se van. El tiempo que les da su visado y el tiempo que les da su pasaje, 90 días. No hacen nada ilícito que se les pueda reprochar, pero están acá. Y eso se utiliza después para decir que eran mercenarios, que habían venido a entrenar, etc. Yeah. Bueno, esta gente, Rocha, se queda al final con 4 personas, él y 4 personas más. Un muchachito húngaro, rumano, Arpad Magyarossi, que ya en la investigación del contenido de su computadora, etcétera, se traduce que Eduardo Rocha era homosexual y Arpad era su pareja. Rocha tenía más de 40 videos de pornografía homosexual dentro de su computadora. Había escrito poesía homosexual y tenía fotografías de Arpad desnudo. Entonces, eventualmente era la pareja de Rocha. Y hay algún otro hecho que deja traducir que esto era así. El otro era Michael Dwyer, un muchachito irlandés que tenía especialidad de guardaespaldas y aquí fungía como el guardaespaldas de Rocha. Lo acompañaba a todas partes. Mario Tadic, cochabambino, chileno, croata y creo que húngaro más. Tiene 4 nacionalidades, Mario. Que había participado en la defensa de Croacia, pero no se conocía con Rocha durante la guerra. Se conoció en un foro de internet de excombatientes. Y Rocha lo invita a venir a Bolivia con el pretexto de filmar una película sobre la guerra, etcétera, sobre la participación de ellos, pero además para fundar una empresa de ecoturismo. Con ese argumento viene Mario Tadic aquí, llega en febrero, Mario, y en abril lo están metiendo preso. Y el Otto Asso, que es un técnico de computación que venía a asistir a Rocha
en sus proyectos cinematográficos. Esto es el relato de ellos, ¿verdad? Ya. Bueno, llegan acá y son los últimos 5 con los que se queda Rocha. Hay datos de la investigación que no los usa la fiscalía, pero están ahí en sus pericias, etcétera, que dan cuenta que el 29 de marzo del año 2009, en el día del atentado a la casa de Saúl Ábalos, Eduardo Rocha recibe una llamada, 2 llamadas, una que no se concreta, perdida, y una que ya se concreta, de un teléfono fijo de La Paz que el fiscal Sosa no pidió que se acredite de quién era. Pero que yo pagué un mes de cotel en La Paz y me salió la factura y el teléfono era Carlos Núñez del Prado, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno de aquel entonces. Ella falleció de paso. Sí. Pero ese hombre lo llama a Rocha minutos antes del atentado a la casa del Cardenal. Y Rocha está en el stand de ¿Del Cotas. Cardenal o de Daud? Y Rocha está en el stand de Cotas cuando recibe esa llamada. Eso se georreferencia por las torres donde están ligados los teléfonos celulares. Rocha, con el oficial de policía Andrade y con Luis Clavijo y conduciendo Ignacio Villavargas el vehículo, salen de esa zona y van hacia la zona de Unitel haciendo llamadas a sus teléfonos, por eso se puede decir dónde van, y lanzan este matagatos en la casa de Saúl Ábalos. Es una botellita de medio litro de gaseosa con masa explosiva y mecha larga en una cajita térmica, en una cajita de una tetera eléctrica, liada con un masking tape, la tiran, no matan a nadie, no era la intención, rompen vidrios, etcétera, pues no pasa nada. ¿Y por qué te digo que Rocha estaba ahí? Porque en el teléfono celular de Eduardo Rocha, que era de los primeros que tenía cámara fotográfica, hay 6 fotografías del montaje de esa bomba. Yeah. Y se ve en el mobiliario del stand de Cotas. Son unas mesas que tienen tapizado azul, plástico, el tapizón del piso, todo eso se está viendo en la fotografía. Entonces, Rocha participa del atentado a la casa de Saúl Ábalos. Ya. Cuando se hace cosa que no ocurre en la casa del Cardenal. No, cuando se hace ese atentado, en el Ministerio de Gobierno de La Paz les ordenan a sus abogados formalizar una denuncia. Pero una denuncia, si ocurriera. No, una denuncia contra nadie. Por eso, pero es que dice por si ocurriera. Por hechos de terrorismo que han ocurrido, dice. Claro. ¿No? Pero la denuncian en La Paz. Pero no la presentan. La esposa de Ábalos la presenta en la Fiscalía de Santa Cruz. Y se inicia una investigación que, como te dije, queda fría. Y a los 15 días, el 15 de abril, ya ocurre el atentado a la casa del Cardenal, pero Rocha está en el Hotel Las Américas y no sale. Ni él ni el vehículo que tenía, que le había comprado al fallecido Carlos Guillén, ese vehículo no sale. Entonces, el vehículo que sí sale es uno que le entregan a Villavargas en Diprove. Y eso se georreferencia. Hyundai. No, era un Honda, un Toyota Starlet. El Hyundai era el que tenía Rocha. Villavargas, también georreferenciado por teléfono, sus llamadas, llega a Diprove, deja su vehículo, recoge este Starlet que se lo han dejado afuera y se va a la zona de Los Pozos, habla con, se presume, Walter Andrade, con Marilyn Vargas, la otra policía, con Clavijo, y ellos son los que colocan la bomba en la casa del Cardenal. Después regresa a dejar a toda esta gente, deja el auto en Diprove y cuando llega a Cotoca, donde vivía, de ahí Villavargas lo llama a Rocha y le informa que han metido la bomba a la casa del Cardenal. Rocha al día siguiente está preparando su huida y en la madrugada del subsiguiente día lo mata. Entonces, es un agente provocador. Se habló que era doble agente del gobierno y agente de... La gente de acá le compró el verso. Yeah. No es que alguien lo contrató, digamos. Él llegó aquí, se ofreció y la gente lo escuchaba. Yeah. Pero materialmente que alguien le hubiera ayudado a cometer un delito, no existe, de la oposición, digamos. Ningún acto terrorista existió. Estos 2 atentados son mínimamente, son criminales, sí, pero no tienen la connotación de terrorismo. Correcto, ¿verdad? Eso quiero llegar. Que quiere causar zozobra. Pero en uno sí participa Rocha y en el otro no. Y el que provoca su muerte es el de... Donde no participa. Justo el que no participa. Por lo menos eso se lo endile el gobierno. ¿Por qué crees que lo matan a Rosa? Porque su plan había fracasado. Fíjate que después de que se devuelven las instituciones y la marcha de Surco retrocede, etcétera, como que Rubén Costas se rinde. Branko Marinkovic termina su gestión en febrero en el Comité Pro Santa Cruz y es sustituido por, creo que, Lucho Núñez.
y ya no hay oposición en Santa Cruz. Y el marxismo empieza a Cumple el galopar. objetivo político de cortarle la cabeza a la De oposición. armar la oposición, pero ya está rendida la oposición. Había la media luna en ese Ya no momento. había. No, pero Entonces, digo, antes había la claro, media pero luna. cuando llega Rosa ya todo se había desmoronado. Había habido el referéndum revocatorio de prefectos, habían perdido 2 prefectos su cargo, el de La Paz y el de Cochabamba. Entonces, como que ya el CONALDE no existía, no tenía fuerza. Entre algunos miembros del CONALDE acusaban a Costas de haberlos abandonado porque aceptó someterse al referéndum, Manfred entre ellos. O sea que ya estaba desarmada la oposición. Como que la llegada de Rocha es tardía y no encuentra un fervor por enfrentar a nadie. Santa Cruz había quedado desarmado, moralmente golpeado. Se había aprobado la Constitución con una mayoría abrumadora. Entonces el marxismo ya había ganado. Se había metido un poco el tema de la autonomía, que era lo que más o menos, de alguna manera, ganó la oposición. Pero, digamos, retaseada, ¿no? Ya. Lo cierto es que Rocha no entusiasmó a nadie con un afán ni separatista, ni magnicida, ni terrorista, que son los delitos que se iban manejando durante la investigación. Finalmente, 20 meses después, Sosa acusa terrorismo y alzamiento armado. ¿Qué alzamiento armado? Desde la chuta de Valverde de 1974, el padre de Carlos, el doctor Carlos Valverde, que se alzó contra Banzer en 1974, no ha habido otro alzamiento de civiles en Santa Cruz contra el gobierno. Lo de Tita no fue un alzamiento. No, eso fue la toma de un emplazamiento y... Ya, ¿no? Ok, pero no nos perdamos. Vamos Ok. con... Pero no hubo más alzamiento. Pero Sosa imputa alzamiento armado Ya. y terrorismo, que tampoco hubo. Y ahí se desarrolla este proceso que está tan viciado, tiene más vicio que un pitillero de canal el proceso. O sea, todo está torcido. Desde la denuncia que abre la jurisdicción de la Ciudad de La Paz para la investigación. Incluso dictan un decreto supremo que ahora lo están utilizando para el tema contra los autores del paro de los 36 días, 100, lo cual es una barbaridad. Claro, que por decreto establecen jurisdicciones cuando eso está reservado a la ley, digamos. Claro. O sea, pero todo valía porque tenían el poder absoluto. Ya. Entonces, el proceso fue realmente desordenado. Durante la investigación, Sosa se dedicó a extorsionar a la gente, montó una red de abogados en Santa Cruz que básicamente se acercaban a los citados y le decían, yo te lo resuelvo, 30.000. O se inventaban listas. 50.000, y la gente pagaba por miedo, por desesperación, para no ser incluida. El que era objetivo político ni le ofrecían. Mi padre y a mí nunca nos ofrecieron nada directamente, ¿no? Cautelados. Y a otra gente le sacaban una y otra vez. El caso de Bonco Hijo, digamos, una y otra vez. Y Sosa, con mucho respaldo político, lleva adelante su acusación, se la rechaza a un juez cuando habían las audiencias conclusivas, pero la subsana y otro juez lo cambian al juez para que un juez ya genuflexo diga que sí estaba muy bien formulada. Y es una acusación absurda. Debo decirte que fue la primera acusación que yo leí en mi vida, porque yo no pensaba ni ser abogado ni ejercer la abogacía, pero tuve que hacerlo a la fuerza. Te obligaron. Y bueno, cuando leí eso decía, es que esto no puede fundar por un juicio, porque es un absurdo. La barra brava de Oriente, la de Blooming y la Guardia Municipal eran, y las comparsas eran de donde se iba a nutrir el ejército separatista, por Dios. ¿De dónde? ¿Ah? Los guardias municipales, los que venden chichas, les pegan, van a ir a la guerra. Es un absurdo, ¿no? Total. Una fábula total. ¿Cómo concluye el caso terrorismo? Y se nos va yendo el tiempo, sí, Gary, pero bueno. Bueno, el caso terrorismo, como etapa preparatoria, 20 meses, la etapa conclusiva, casi 2 años, y finalmente se instala el juicio en Tarija, lejos de Santa Cruz, lejos de la mediática, en una caverna del Palacio de Justicia de Tarija, y finalmente un infarto al arquitecto Castedo hace que el proceso se tenga que trasladar a Santa Cruz, donde adquiere otra vez notoriedad por los medios, etcétera, y por el ejercicio de la defensa, que fue rudo. Yo debo relevar siempre a Otto Ritter, que tuvo claridad de que este era un proceso político y que por la vía de lo estrictamente jurídico no ibas a obtener resultados, y que había que manejar ambas variables. Y así se manejó y se logró mantener siempre arrinconado al gobierno. Pero además Sosa fue denunciado por extorsión, etcétera. Los asesores fueron presos, metidos presos. Claro, y Sosa fue condenado, bueno, huyó al exilio, pero fue condenado en rebeldía con las propias leyes del marxismo, la Marcelo Quiroga, a 12 años de cárcel por concusión, ¿no? Y el tribunal, que era de La Paz,
un tribunal integrado por 2 jueces técnicos y 2 jueces ciudadanos, era una marioneta del Ministerio de Gobierno. Hacían lo que el Ministerio de Gobierno ordenaba. Es más, el fiscal decía, el tribunal debe resolver, ¿no? Le daba línea al fiscal Céspedes que reemplazó a Sosa. Y el tribunal resolvía como le había dicho. Entonces, en más de una ocasión decía, ya pues señor juez, no se haga decir, por lo menos que disimule. La fiscalía requiere. No, el tribunal debe resolver, hágase respetar. O sea, ya era el extremo de los extremos. Escandaloso. Y cuando cae Evo Morales por el fraude de 2019, el tribunal se encuentra con que no puede integrarse. ¿Por qué? Porque los pasajes y viáticos de la jueza ciudadana los pagaba el Ministerio de Gobierno. Y ya no había el Ministerio que era parte del proceso. O sea, claro, la supuesta víctima le pagaba a los jueces ciudadanos viático, pasaje y hasta doble aguinaldo. Wow. ¿No? Entonces, una de las juezas renunció con un memorial muy largo en el que explicaba todo, cómo la habían manipulado para ser jueza, cómo le habían mentido, cómo le pagaban, etc. La otra jueza también renunció, el tribunal se estaba desintegrando. Y en eso, el Ministerio de Gobierno, la única cosa plausible que hizo Arturo Murillo fue retirar la acusación particular, que es un derecho de las partes en un proceso penal, antes de sentencia. Aquí faltaba mucho para llegar a sentencia. Retiró la acusación particular y quedamos en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público como único acusador. Y ahí el fiscal Lanchipa y los fiscales de materia que llevaban adelante el caso solicitaron autorización para retirar la acusación pública, y justificaron que no era procedente este proceso, en el sentido de que el fiscal que acusó se había corrompido, quien promovió la acusación era el Ministerio de Gobierno y ya no era parte, las jueces ciudadanos habían denunciado manipulación durante todo el desarrollo del proceso, por lo tanto todos los fallos estaban viciados, etc. Dijeron, esto no tiene sentido. Retiraron la acusación fiscal y con ello se absolvió a todos los acusados. Con una pequeña ventaja para el gobierno, y es que 7 personas que estuvieron encarceladas 5, 7, 8 años se fueron a juicios abreviados porque ya no soportaban la privación de libertad injusta. El operativo en Hotel Las Américas, estas privaciones de libertad y una campaña mediática permanente de desprestigio de estas personas, señalándolas ya como terroristas cuando debía presumirse su inocencia, dieron lugar a denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo vamos a dejar, Gary, para una segunda sesión, porque definitivamente el tiempo se nos fue. Y si no tienes problema, la próxima entrevista continuamos, porque es otra parte muy importante, es lo que viene de aquí para adelante. En todo caso, yo te agradezco por ahora y te dejo la invitación para la próxima entrevista y continuemos con las demandas que hay en la Corte, en el sistema interamericano contra el Estado boliviano como consecuencia del caso terrorista. Muchas gracias, William. Gracias.